Hola, soy Julián Payone, ayudante de miércoles tarde, y junto a Brenda y Sofía le vamos a dar una clase teórica sobre intestino grueso, colon, ¿sí? Más que nada vamos a hablar primero de las relaciones del intestino grueso, luego vamos a explicar la irrigación del mismo, vamos a describir su drenaje venoso y por último vamos a establecer diferencias entre lo que es colon derecho y colon izquierdo. Para comenzar esta clase me gustaría primero que nada hacer unas diferencias entre lo que es el intestino delgado y lo que es el intestino grueso. Sabemos que el ilion, que termina en el intestino grueso, tiene acá con este pequeño sector que le dejaron en la imagen, podemos establecer algunas diferencias. La primera que podemos notar a simple vista es la diferencia de volumen. El intestino grueso tiene mucho mayor volumen que el intestino delgado, ¿sí? Y además posee estas tenias que son cintillas entre 8 y 12 milímetros, que vamos a tener que el intestino grueso tiene 3 tenias casi a lo largo de su longitud, menos en el colon sigmoide que son 2 y después en el recto desaparecen. Estas cintillas que son 3, tenemos una anterior que es libre, vamos a tener una aumental más lateral y vamos a tener una medial que es la mesocólica, que es muy importante esta técnica porque por ahí es por donde ingresa y egresa la irrigación del intestino grueso, van a llegar las venas y las arterias. Por otra parte, el intestino grueso, a diferencia del intestino delgado, posee pliegues semilunares que va a formar especies de sacos, ¿sí? Saculaciones que se llaman austras, características del intestino grueso. Y por otra parte también el intestino grueso posee apéndices epiploicos o mentales adiposos a lo largo de todo su recorrido. Vamos a encontrar que el colon se encuentra segmentado en distintas partes, ¿sí? Que las vamos a mencionar. Sabemos que el intestino delgado no desemboca en el extremo donde comienza el intestino grueso, sino que desemboca un poco superior al comienzo de este y forma de esta manera desde su desembocadura hacia inferior un fondo de saco, como una especie de callejón sin salida, que lo vamos a llamar ciego, del cual también se desprende el apéndice, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Luego sigue el colon ascendente hasta la flexura cólica derecha o flexura hepática, vemos el colon transverso, ¿sí? Hasta la flexura cólica izquierda o esplénica en relación con el vaso, con Z, colon descendente hasta la cresta ilíaca, colon sigmoide, recto y ano. Hoy vamos a hablar hasta el colon sigmoide. También es importante decirles que el colon va a tener distintas porciones fijas y móviles que en relación con el peritoneo, pero ya vamos a ir hablando un poco más de detalle con eso, pero para que se vayan introduciendo. Muy importante si vamos a hablar de relaciones, la topografía. Es muy importante que ustedes tengan presente los cuadrantes del abdomen y que sepan qué estructuras hay en cada cuadrante y no que se lo sepan de memoria, sino que estudien las estructuras por sí separadas solas y sepan en qué espacio están y luego cuando ya conozcan todas las estructuras del abdomen se les va a resultar mucho más fácil esto y no aprenderlo de memoria porque no tiene sentido, se lo van a olvidar en 2 días. Entonces, empezamos viendo por dónde va a ir. Colon ascendente, sí, ilíaca izquierda empieza, flanco derecho, perdón, dije izquierda, derecho. Llegamos al hipocondrio derecho, acá está el hígado, lo vemos, ¿sí? El colon transverso, llegamos al hipocondrio izquierdo, ¿sí? Colon descendente, ahora sí, ilíaca izquierda, hipogastrio. Entonces vamos a ver que se va a ir relacionando con las estructuras que se encuentran en estos cuadrantes. Vemos acá un poco cómo llega hasta el hígado, se va a relacionar con él, luego llega hasta el vaso. En el medio siempre va a estar en relación con todo lo que son asas intestinales, que muchas veces lo rebasan y lo cubren anteriormente. Y luego, perdón, se me pasó, acá. Vemos que posterior también, muy importante, está en relación con los riñones, que no están esquematizados en esta imagen, pero también va a estar en relación con los uréteres del riñón, ¿sí? Bien. En esta primera imagen, estas imágenes las voy a repetir mucho, por lo menos en esta parte de la clase, y vamos a ver que si nosotros retiramos la pared del abdomen encontramos el aumento mayor que cubre casi toda la cavidad. Entonces si nosotros la levantamos, ahí encontramos y empezamos a ver el ciego, el colon ascendente hasta la flexura cólica, el colon transverso hasta la otra flexura cólica, colon descendente, vemos cómo es más profundo y cubierto por asas intestinales, hasta la cresta ilíaca y luego comienza el colon sigmoide. Acá ya empezamos a ver relación, cómo hacia los laterales el colon ascendente y descendente se encuentran en relación con la pared, cómo hacia medial y hacia inferior están en relación las asas intestinales, ¿sí? Y seguimos. Hacia posterior, el colon sí va a estar en relación con, obviamente, la pared abdominal posterior, pero sabemos que
va a estar separada de esta. En esta pared vamos a encontrar nervios del plexo lumbar, que son muy importantes, el cuadrado lumbar, el transverso del abdomen, el psoas, ¿sí? Y separado de esto vamos a encontrar, porque lo separa, en los riñones, ¿sí? Peritoneo, las fascias de coalescencia, los uréteres, los vasos testiculares, gonadales, ¿sí? El colon transverso va a cruzar todo este sector, entonces va a pasar por partes por el duodeno, por el páncreas, ¿sí? Hasta llegar al vaso. Bien, comenzando ahora sí con el ciego, un poco lo que ya les había dicho, que el intestino delgado no termina en el extremo del intestino grueso, sino que termina en superior a este, y forma así un extremo, un fondo de saco, que lo conocemos como ciego. Vemos que el lateral se relaciona con la pared abdominal y está apoyado sobre la fosa ilíaca derecha, y vemos que hacia medial se relaciona con el ilion, con el meso, con el apéndice. Y posterior también podemos nombrar como relación los vasos ilíacos. Acá vemos en el apéndice, vemos el ciego, cómo llega el ilion, ¿sí? Vemos acá la teña mental, la teña libre que les mencionaba antes. Y a modo de resumen les dejo acá anotados las relaciones. Ubicación fosa ilíaca derecha, anterior y lateral, vamos a tener pared abdominal, anterior asas intestinales cuando el ciego se encuentra poco distendido. Posteriormente la fosa ilíaca con la pared posterior y nervios del plexo lumbar, como lo nombraba, el nervio cutáneo femoral lateral, por ejemplo. Hacia medial encontramos los vasos ilíacos que habíamos mencionado, el apéndice, el ilion y asas intestinales. Bien, acá vemos un poco lo que mencionábamos, medial, asas intestinales, el ilion, el apéndice, su meso, la pared lateral, los vasos ilíacos más posteriores. Y vemos esta imagen que vemos lo que se encuentra posterior, ¿sí? Acá vemos los nervios del plexo lumbar, la fosa ilíaca en la cual se encuentra apoyada, ¿sí? Los vasos ilíacos que mencionábamos recién. Pasamos a ver ciego y apéndice. Vemos acá la válvula iliocecal y vemos como desde el borde medial, 3-4 centímetros inferiormente, se origina el punto de implantación del apéndice. Que es muy importante porque desde este punto de implantación del apéndice surgen las teñas, estas líneas, ¿sí? La teña mental, la teña mesocólica por donde llegan los vasos, el meso que se forma el mesoapéndice, y vemos que también surge la teña libre. Entonces, el apéndice, vamos viendo la posición más frecuente que tiene, pero es muy importante que sepan que tiene muchísimas variantes el apéndice, ¿sí? Se origina 2 o 3 centímetros del orificio ileal, mide 7-8 centímetros y desde su implantación surgen las teñas como recién les decía. Acá tenemos todas las posiciones y que se describieron del apéndice, que son un montón. Entonces, las relaciones del apéndice van a depender de su ubicación, porque no va a ser lo mismo que se encuentre un apéndice en este sector a que se encuentre en este sector. Son cosas distintas, hay distintas estructuras cercanas. Entonces, dentro de las frecuencias variables que hay de esta ubicación, las relaciones más frecuentes serían anterior pared abdominal y asas intestinales, lateralmente el ciego, posterior la fosa ilíaca con los vasos ilíacos externos y medialmente asas intestinales. Importante que sepan que con la anatomía de palpación ustedes pueden llegar a identificar entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, se genera una línea entre unión del tercio externo con los 2 tercios, se genera un punto donde se palpa el apéndice, pero con todas las posiciones que tiene el apéndice existen muchos puntos donde marcarlo. Y esto solo como detalle para que tengan una idea de que existe, ¿sí? Pasamos al colon ascendente. La primera imagen que ya la conocíamos, ¿sí? El abdomen cubierto por el aumento mayor. Levantamos el aumento y el colon transverso y vemos al colon ascendente, que encontramos hacia lateral, la pared abdominal, hacia medial, las asas intestinales, ¿sí? Acá vemos otra vez colon ascendente, cómo llega hasta el hígado, ¿sí? Donde va a estar la flexura cólica derecha. Vemos que va a tener posterior. Importante decir que va a estar en relación, bueno, con la pared posterior, con nervios del plexo lumbar, con el riñón. Y muy importante decir que el colon ascendente, con respecto a la división de los órganos entre fijos y móviles, con respecto al peritoneo, el colon ascendente es un órgano fijo, posee una fascia de coalescencia que lo adosa a la pared posterior del abdomen, ¿sí? Entonces, es fijo. Bien, y en cuanto a las relaciones, tenemos que anterior tiene la pared abdominal separadas por el peritoneo, asas intestinales, puede llegar a encontrarse la cara visceral del hígado,
Lateralmente tenemos la pared del abdomen y el diafragma. Posteriormente fosa ilíaca, fosa lumbar, los nervios del plexo lumbar que habíamos mencionado. Empieza a tener relación con el riñón derecho y medialmente va a tener relación con el uréter derecho, con los vasos testiculares ováricos, vasos intestinales y segunda porción del duodeno. Así llegamos a la flexura cólica derecha o flexura hepática. Vemos el colon ascendente como va a pasar a ser colon transverso. En esta flexura vemos que está en íntima relación con la cara visceral del hígado, con la vesícula, con la segunda porción del duodeno, con posterior del riñón que se ve ahí más chiquito pero lo podemos ver, ¿sí? Y vamos a establecer entonces las relaciones. Anterior, cara visceral del hígado y vesícula biliar. Lateral, pared abdominal, ¿sí? Diafragma. Posterior, riñón derecho. Y medial, segunda porción del duodeno. Lo que hablábamos. Colon transverso. De flexura a flexura. Si bien lo que recién mencionábamos es que el colon ascendente era fijo, el colon transverso posee dos segmentos. Un segmento fijo, que es el segmento más derecho, que es hasta la segunda porción del duodeno, y un resto móvil. Las relaciones las vamos a ir viendo ahora. Otra vez esta imagen, lo vemos al colon transverso cubierto por el omento. Vemos como superiormente, el colon transverso viene por este sector, como superiormente se relaciona con el hígado, con su cara visceral, con la vesícula, con el estómago. ¿Sí? Como inferiormente posee asas intestinales a montón. Bien, se levanta un poco el estómago, vemos el colon transverso y vemos como superior, además de lo que habíamos dicho del estómago y el hígado, también se encuentra en relación con lo que es el páncreas, ¿sí? Y así hasta que llegue al vaso. Lo que nos queda es, ahora retiramos el colon transverso y vemos sus dos sectores. El sector fijo hasta la segunda porción del duodeno, que tiene un meso corto, y luego a partir de este sector hasta la flexura, el mesocolon transverso se hace mucho más prolongado, y vemos cómo tienen en relación posterior la segunda porción del duodeno, la tercera, la cuarta, la arista entre la cara anterior e inferior del páncreas, y así hasta que llega a la flexura cólica izquierda. Dijimos las relaciones superior, hígado, ¿sí? Páncreas, estómago, anterior, hígado, pared abdominal por el omento, y posterior, que tenía una porción fija derecha con el riñón derecho y la segunda porción del duodeno, y la porción móvil con tercera y cuarta porción del duodeno, páncreas, ¿sí? Y el riñón izquierdo. Y inferiormente las asas intestinales. Llegamos así a la flexura cólica izquierda. ¿Sí? Flexura cólica izquierda. Y ya en esta imagen nos podemos ver muchas cosas. Vamos a ver que tiene un ligamento, al igual que la flexura cólica derecha que no mencioné, un ligamento que le une al diafragma, que se llama ligamento frenocólico, en este caso izquierdo, que entre el ligamento frenocólico izquierdo y el meso transverso, del colon transverso, le va a formar una especie de lugar de apoyo al vaso. ¿Sí? Superiormente apoyado sobre esta flexura va a estar el vaso. Lateralmente la pared abdominal, superior también un poco el páncreas, posterior va a estar el riñón, ¿sí? Vamos a ver, tenemos mejores imágenes. Tenemos acá esta imagen donde vemos posterior el riñón, superior el vaso, cubierto por el estómago, lateral la pared del abdomen, inferior asas intestinales. Un poco más de zoom, ahí se ve mejor el riñón posterior, el vaso. Y vamos a decirlo a modo de repaso. Superior, el vaso y el páncreas. Anterior, el estómago que lo cubre. Posterior, riñón izquierdo. Inferior, asas intestinales. Y lateral, para el abdomen. Llegamos así al colon descendente. El colon descendente va a ser en espejo muy similar a lo que es el colon ascendente. Así como el colon ascendente era un órgano fijo por las fases de coalescencia, el colon descendente también. Y va a ser desde la flexura cólica izquierda, esplénica, hasta la cresta ilíaca. Y vamos a ver entonces cómo la pared abdominal va a estar cubierto por el omento mayor, va a estar cubierto por asas intestinales, ya que el colon descendente es más profundo. Lateralmente tenemos la pared del abdomen, medialmente asas intestinales, y acá se liberan las asas intestinales y vemos, voy a usar esta imagen para hablar un poco mejor de lo que es la teña libre, ¿sí? La teña mesocólica, por donde llegan los vasos, y la teña mental más lateral, ¿sí? Bien, y hacia posterior, las relaciones posteriores van a ser las mismas que el ascendente. Va a estar separado de la pared posterior y de los nervios del plexo lumbar por el riñón, el uréter, los vasos testiculares izquierdos, ¿sí? El peritoneo y la fascia de coalescencia que se forma. Bueno, y a modo de resumen entonces, decimos que el colon
descendente tiene anterior y medial, asas intestinales, y medialmente también va a estar en relación con el uréter del riñón izquierdo y con los vasos gonadales. Posteriormente, relación con el riñón izquierdo, con la pared posterior del abdomen, nervios del plexo lumbar y lateral, pared del abdomen. Pasamos así al colon sigmoideo, que va desde la cresta ilíaca hasta la tercera vértebra sacra. Y así como el colon descendente era fijo, el colon sigmoideo va a tener dos porciones. Va a tener una porción fija y una porción móvil. Ya vamos a hablar de eso. Vemos primero estas imágenes que ya lo vimos 1000 veces, que son el abdomen cubierto por el aumento, las asas intestinales, vemos cómo están en relación, la fosa ilíaca izquierda en este caso. Acá vemos a lo que es el colon sigmoideo, que se llama sigmoideo porque tiene forma de S, ¿sí? Con su meso. Y es muy importante que sepan que el colon sigmoideo tiene dos porciones. Una porción ilíaca, que va a ser la que se encuentra en la fosa ilíaca, que va desde la cresta ilíaca hasta el borde interno del músculo psoas. Esta porción va a ser fija, ¿sí? Va a ser fija, igual que el colon descendente, fija. Y luego va a tener una porción que es móvil, que va a ser ya la porción pélvica, que es la que va desde el borde interno del psoas hasta la tercera vértebra sacra, ¿sí? Acá vemos un poco las relaciones que va a tener hacia posterior. Muy importante, va a cruzar los vasos ilíacos externos, va a cruzar el uréter, los vasos gonadales, ¿sí? Posterior va a estar en relación con lo que es, bueno, en parte todas las estructuras sacras y nerviosas de lo que es la región de la pelvis. Bien, pasamos a verlo. Estas imágenes vamos a describirlas detalladamente porque tal vez los marea un poco. Lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Esto es posterior, acá vemos la columna, esto es anterior, vemos la vejiga y lo estamos viendo desde arriba. Esto es la derecha, el ciego con el apéndice, y acá tenemos a la izquierda nuestro colon sigmoideo, ¿sí? Con su porción ilíaca y su porción pélvica, ¿sí? Acá vemos en un hombre las relaciones. Su porción pélvica va a estar en relación con la vejiga y cómo cambia en la mujer, que se presenta el útero, ¿sí? Que va a estar en relación también con la porción pélvica, ¿sí? Bien, y a modo de resumen, el segmento ilíaco, que va a estar en la fosa ilíaca, va a tener anterior, lateral y medial, asas intestinales. Posterior, pared del abdomen y nervios del plexo lumbar, y lateral, la pared abdominal. Y la porción pélvica, que es la porción móvil, va a estar en relación con las asas intestinales también, con la pared posterior del abdomen, con los vasos ilíacos, ¿sí? Muy importante, con el uréter, con los vasos testiculares y ováricos, y anterior-inferiormente va a tener la vejiga y el útero en el caso de la mujer. Eso es la bibliografía que utilicé y los dejo con las chicas. Hola a todos, mi nombre es Brenda Cairolo, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y les voy a explicar la irrigación arterial del colon con cada una de sus porciones, así como también del ciego y del apéndice. Para comenzar vamos a repasar las ramas de la aorta abdominal, ya que las arterias que irrigan al colon provienen de ella, y son la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que son en las que nos vamos a enfocar más. Entonces acá vemos un esquema de la arteria aorta abdominal desde una vista frontal, y en orden observamos que se originan primero las arterias frénicas o diafragmáticas inferiores, luego el tronco celíaco, que como ya vieron irriga a los órganos del abdomen supramesocólico con su rama gástrica izquierda, esplénica y hepática común, la arteria mesentérica superior, de la cual ya vamos a hablar extensamente, ya que es la encargada de irrigar al colon derecho, las arterias suprarrenales medias para la glándula suprarrenal, las arterias renales izquierda y derecha, las arterias gonadales, testicular o ovárica, según sea el caso, y la arteria mesentérica inferior, que es la segunda rama colateral de la aorta que vamos a describir en este teórico, ya que irriga a todo el territorio del colon izquierdo. Luego tenemos las arterias lumbares, que son 5 a cada lado, y se originan de la cara posterior de la aorta, las primeras 4, y las últimas arterias lumbares se originan de la arteria sacra media, que es esta que vemos acá, y es una sola en la línea media, y luego se van a originar las ramas terminales,
que son las arterias ilíacas comunes a nivel de la bifurcación de la aorta en el borde inferior de la cuarta vértebra lumbar y se distribuyen en la pelvis, los órganos que contiene la pelvis y los miembros inferiores. Todas estas arterias, entonces, las ramas de la aorta y también desde su origen en el ventrículo izquierdo hasta su bifurcación, son muy importantes, se las tienen que acordar tanto para la carrera como para el examen de anatomía. Bien, ahora pasemos a la irrigación del colon. En esta imagen vamos a observar una vista frontal de los órganos de la cavidad abdominal, en donde podemos dividir según su vascularización al colon en dos partes. El colon derecho, que es el territorio irrigado por la arteria mesentérica superior, que le habíamos nombrado antes, y también incluye las ramas para el ciego y el apéndice, el colon ascendente entonces, la flexura cólica derecha, la mitad derecha del colon transverso, y por otro lado tenemos el colon izquierdo, que está formado por la mitad izquierda del colon transverso, la flexura cólica izquierda, el colon descendente y el colon sigmoides, que es territorio de la arteria mesentérica inferior. La primera porción del recto también es territorio de esta arteria. La arteria mesentérica superior se origina a nivel del borde superior de la primera vértebra lumbar o del disco intervertebral entre T12 y L1. Origina ramas yeyunales e iliales para el intestino delgado y la arteria cólica derecha que da una rama ascendente que se anastomosa en el mesocolon transverso con una rama de la arteria cólica izquierda y forman el arco o arteria marginal del colon. Da una rama descendente, se anastomosa con la rama cólica de la arteria iliocólica y a veces también de la arteria cólica derecha se origina una rama llamada arteria cólica media, que también se puede originar directamente de la arteria mesentérica superior. La arteria iliocólica, que también se llamaba anteriormente arteria iliobiseco-apendículo-cólica, es una arteria que va a originar múltiples ramas. Una rama ilial que se anastomosa con la rama terminal de la arteria mesentérica superior, una rama apendicular que se dirige hacia el apéndice y discurre por el mesoapéndice, la arteria cecal anterior y cecal posterior que se distribuyen en el ciego, por eso biseco, y la arteria cólica que asciende a lo largo del colon ascendente y se anastomosa con la rama descendente que da la arteria cólica derecha que nombramos antes. La arteria mesentérica inferior se origina en la cara anterior de la aorta hacia la izquierda de la línea media a nivel de la tercera vértebra lumbar o del disco intervertebral entre L3 y L4 y proporciona dos ramas colaterales, la arteria cólica izquierda y la arteria cólica izquierda inferior. La arteria cólica izquierda se divide en dos ramas, una ascendente o derecha que va a discurrir por el mesocolon transverso y se van a anastomosar con la rama ascendente de la arteria cólica derecha o la arteria marginal del colon. La rama descendente desciende a lo largo del borde medial del colon descendente y se une a la rama ascendente de la primera arteria sigmoidea, o sea que se estaría anastomosando la arteria cólica izquierda con la primera arteria sigmoidea. La arteria cólica izquierda inferior o tronco de las arterias sigmoideas nace inferiormente a la cólica izquierda que mencionamos antes y se va a dividir en tres ramas, la arteria sigmoidea superior, media e inferior. Y cada una de ellas da una rama ascendente y una rama descendente que se anastomosa con las ramas vecinas. Y la rama descendente de la arteria sigmoidea inferior, o sea, la última de las sigmoides, se anastomosa con la arteria rectal superior izquierda o
con una rama de la mesentérica inferior que se llama sigmoidea, que es una de las últimas ramas que origina. Por último, como rama terminal, la arteria mesentérica inferior da las arterias rectales superiores, izquierda y derecha, que se distribuyen en la porción superior del recto. A modo de resumen, podemos decir que el colon está irrigado por dos grandes arterias, que son la arteria mesentérica superior, rama de la aorta para el territorio del colon derecho, y la arteria mesentérica inferior, que también es rama de la aorta, para irrigar el territorio del colon izquierdo. Estas arterias van a originar múltiples ramas y cada una va a ir generando ramas ascendentes y ramas descendentes que al anastomosarse van a formar el arco marginal del colon o arteria marginal del colon, que es todo este arco anastomótico que ven acá, que va a tener distintos arcos accesorios ya, según la región que sea, y van a formar además la arcada de Riolano, que se encuentra a nivel del colon transverso. Este arco de Riolano se puede formar a través de la anastomosis de la arteria cólica media, rama de la arteria mesentérica superior, una rama colateral, si es que está presente, que se va a anastomosar con la arteria cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior. Si no está presente la arteria cólica media, porque es una arteria inconstante, va a poder producirse a través de la anastomosis de la arteria cólica izquierda y de la arteria cólica derecha. Por último, al llegar al órgano se van a originar los vasos rectos. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido y ahora los voy a dejar con Belén, que les va a explicar la parte de drenaje venoso. Saludos. Hola a todos, mi nombre es Sofía Belén Castroleme y les voy a dar esta última parte de la clase. En primer lugar voy a hablar de drenaje venoso del colon y como cierre de la clase voy a hablarles de las diferencias que existen entre el colon derecho y el colon izquierdo. Las venas que drenan la sangre del colon van a acompañar a las arterias que le dan la irrigación a este órgano. Pero antes de empezar a escribir el drenaje venoso, vamos a ubicarnos en esta imagen. Acá tenemos una vista de frente de lo que son los órganos abdominales, donde esto es superior, esto es inferior, estos son los laterales y esta es la línea media. Y vemos el colon, que sería todo esto que está acá. Vemos que se sacó parte del colon transverso que debería estar acá. Y después, por ejemplo, vemos esto que es el duodeno. Y se sacó casi todo lo que es yeyuno-ilion. Ven que vemos solo el principio del yeyuno y el final del ilion. Eso todo se sacó para poder ver lo que quedaba más profundo. Bien, y ahora sí vamos a hablar del drenaje venoso del colon. Primero tenemos que saber que las venas que van a drenar la sangre del colon van a desembocar principalmente en dos venas, que son las venas mesentéricas. Tenemos la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, que son las venas satélites de las arterias que llevan el mismo nombre. La vena mesentérica superior es esta vena que encontramos acá, y ven que hacia superior, ven que están junto a la arteria mesentérica superior. En la parte más superior, esta vena está a la derecha de la arteria. Luego allá en la parte más inferior se va a hacer anterior, pero eso no lo podemos apreciar acá porque la arteria está cortada. Bien, y esta vena mesentérica superior se va a formar donde finaliza el ilion, es decir, en la región donde finaliza el ilion, que es esta parte, ven que acá está el final del ilion. Bueno, en esa región inicia la vena mesentérica superior. Y asciende a la base del mesenterio. Recuerden que eso es peritoneo, es la base del mesenterio.
asciende a la base del mesenterio y luego pasa anterior a la tercera porción del duodeno. Recuerdan que el duodeno teníamos una primera porción, la segunda porción, la tercera porción y la cuarta porción. Bueno, esta vena pasa anterior a la tercera porción y luego pasa posterior a lo que es la cabeza del páncreas. Miren, acá estaría la cabeza del páncreas, ven que está cortada para poder ver bien la vena mesentérica superior. Si esto no estuviera cortado, no veríamos esta parte de la vena mesentérica superior porque está posterior a la cabeza del páncreas. Y luego de pasar posterior a la cabeza del páncreas, va a contribuir a la formación de la vena porta, que eso ya vamos a hablar más adelante. Bien, esta vena mesentérica superior va a drenar la sangre ¿de qué partes del colon? De lo que es el ciego, el colon ascendente, la flexura cólica derecha y una parte del colon transverso. También del yeyunoilion, pero como eso no es lo que importa en esta clase, vamos a hablar específicamente del colon. Las venas que va a recibir del colon, ya dijimos que son satélites de las arterias. Y esta vena mesentérica superior va a recibirlas por su cara derecha, ¿sí? Por el lado derecho, porque por el lado izquierdo recibe a las venas yeyunales e iliales. ¿Sí? Pero como no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de las venas cólicas derechas, ¿sí? Las venas cólicas derechas son las que van a desembocar en la vena mesentérica superior. Y como dijimos que las venas estas acompañan a las arterias, vamos a hablar de que tenemos tres venas cólicas. La cólica derecha inferior o ileocólica, una vena cólica media y una vena cólica superior, que llegan todas a la vena mesentérica superior por su lado derecho. Por su parte, la vena mesentérica inferior es esta que encontramos acá. Y esta vena va a recibir la sangre de todo el resto del colon. Es decir, de la parte del colon transverso que no es drenada por la vena mesentérica superior, de la flexura cólica izquierda, del colon descendente y del colon sigmoideo. Y de parte del recto también. Esta vena mesentérica inferior se va a formar por la unión de las venas rectales superiores. Las venas rectales superiores son estas que encontramos acá. Y ven que al unirse forman la vena mesentérica inferior, que acompaña a la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior es esta, ¿sí? La vena va a la izquierda de la arteria recorriendo el mesocolon. Recuerden que las venas cólicas, así como las arterias cólicas, están en lo que es el mesocolon. Y bueno, en este caso la vena mesentérica inferior también está recorriendo el mesocolon. Luego cruza a la arteria cólica izquierda superior, que es esta que vemos acá, ¿sí? La cruza y es lateral al duodeno y después rodea, hace esta curva, ¿ven? Que está rodeando lo que es el ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Donde está el final del duodeno y el principio del yeyunoilion. Esta vena mesentérica inferior va a recibir a las venas cólicas izquierdas. Así como la mesentérica superior recibía a las venas cólicas derechas, la vena mesentérica inferior va a recibir a las venas cólicas izquierdas. La superior, que es la que viene desde la flexura cólica izquierda, la media, que viene desde el colon descendente, y la inferior, que es la que recibe a las venas sigmoideas, ¿sí? Las venas que vienen desde el colon sigmoideo. En esta imagen igualmente estamos viendo que esas venas sigmoideas drenan directamente en la vena mesentérica inferior sin confluir en un tronco común que sería esta vena cólica inferior. Bueno, eso puede pasar, pero sepan que también podemos nombrar a una vena cólica inferior, que si está es este tronco donde se reúnen todas las venas sigmoideas. Bien, y algo para agregar de esta vena, recordemos que yo había descrito hace un rato que esta vena cruzaba
a la arteria cólica izquierda superior y que continuaba ascendiendo y luego hacía una curva así rodeando el ángulo duodeno-yeyunal. Esta curva, este recorrido es lo que se conoce como arco vascular de Treitz. Este arco en realidad está formado tanto por la arteria cólica izquierda superior como por la vena mesentérica inferior. En la parte más inferior, este arco solo va a estar constituido por la arteria cólica izquierda, ¿sí? Que sería esta parte. Ven que acá la arteria cólica izquierda no está relacionada con la vena mesentérica inferior. Luego de eso, cuando la arteria y la vena se cruzan, van a formar ambos a este arco vascular, que es esta parte donde luego de cruzarse tienen un mismo recorrido. Ven cómo se acompañan hasta que se separan. Y luego en el final el arco va a estar formado solamente por la vena mesentérica inferior. Por lo tanto, este arco es arterial en un principio, ¿sí? Formado por la arteria cólica izquierda superior o arteria cólica izquierda, dependiendo de dónde lean. Luego, cuando este vaso, ¿sí? Esta arteria y la vena mesentérica inferior se cruzan, luego de eso se acompañan, ¿sí? En el recorrido, entonces ahí el arco es arteriovenoso, formado por la vena mesentérica inferior y por la arteria cólica izquierda o cólica izquierda superior. Y por último, esos vasos ya no tienen el mismo recorrido y el arco va a ser solamente venoso, formado por la vena mesentérica inferior. Luego de este recorrido y de ser parte del arco vascular de Treitz, la vena se hace posterior al páncreas. Ven que acá está la última parte del páncreas, se ve que está cortado. Bueno, si el páncreas no se le hubiera extraído una parte, estaría tapando, ¿sí? A la vena mesentérica inferior porque está anterior a esta. Entonces, la vena se hace posterior al páncreas y termina desembocando en la vena esplénica, que es esta que vemos acá. Y para ver qué pasa entonces después con estas venas mesentéricas que drenan la sangre de todo el colon, vamos a ver. Habíamos dicho que al final de su recorrido las podíamos encontrar posteriores al páncreas. Bueno, y que la vena mesentérica inferior iba a desembocar en la vena esplénica. Luego, esta vena esplénica se va a unir con la vena mesentérica superior y juntas van a formar lo que es la vena porta. Es decir, el origen de la vena porta se da por la unión de estas dos venas, la mesentérica superior y la vena esplénica. Esto lo menciono porque es muy importante y es bastante tomado el origen de la vena porta. Sí, sépanse, además de la formación, cuáles son sus afluentes. También a veces describen algunos autores que la formación se da por las tres venas, o sea, no solo por la esplénica y la mesentérica superior, sino por la mesentérica inferior también. Eso depende de dónde lo lean, así que sigan siempre la bibliografía oficial. Vamos a ver ahora un tema que está relacionado con el drenaje venoso del colon y también con el drenaje venoso de otros órganos, pero hoy nos vamos a enfocar en la parte que se relaciona al colon. Este tema son las anastomosis por tocavas. Primero quiero aclarar que es un tema muy importante y que lo tienen que saber completo, es decir, no solamente la parte que está relacionada con el colon. Ahora vamos a ver eso porque la clase es de colon, pero ustedes tienen que saber en general qué son las anastomosis por tocavas, cuál es su propósito, cuáles existen y entre qué vasos se dan. Vemos acá que tenemos tres imágenes, bueno, en realidad varias, pero acá en principio tenemos tres imágenes secuenciales. Esta sería la primera, esta sería la segunda, esta la tercera, donde vemos cortes de la cavidad abdominal vistos, con una vista anterolateral e inferior. Luego tenemos esta imagen, que es una vista de frente, donde esto es superior, esto es inferior, estos son los laterales, esta es la línea media, y ¿qué vemos acá? El diafragma, toda la columna ósea y la pelvis ósea, la vena cava inferior con algunos de sus afluentes, la vena cava superior y el corazón.
Y en esta última imagen, que también es una vista de frente, vemos algunos de los órganos abdominales, su drenaje venoso, y lo que se quiere ilustrar en esta imagen son las anastomosis por tocadas. Esto es superior, esto es inferior, estos son los laterales y esta es la línea media. Sepamos que en cuanto a lo que es el drenaje venoso, tenemos el sistema de las venas cavas, donde las venas cavas van a llevar la sangre de prácticamente todo el organismo al corazón. Tenemos la vena cava inferior y la vena cava superior. Y luego hay otro sistema que es el de la vena porta, que es el que está ilustrado acá, que va a llevar la sangre de algunos órganos por medio de la vena porta al hígado. Esa sangre luego va a salir por las venas suprahepáticas y que llegan ¿a dónde? A la vena cava inferior, que acá también la tenemos ilustrada. Y por lo tanto también va a llegar al corazón, pero por razones fisiológicas va a pasar antes por el hígado, ¿sí? Ya que toma el camino de la vena porta. Ahora, en cuanto a lo que son estas tres imágenes, lo que quiere ilustrar es el proceso de coalescencia. Ustedes recordarán de la clase de peritoneo que estudiaron que había algunos órganos que en un principio se clasificaban como intraperitoneales, pero luego, a medida que avanzaba el desarrollo, se adosaban a la pared posterior del abdomen y se clasificaban entonces como retroperitoneales secundarios. Bueno, eso es lo que está mostrando estas tres imágenes. Acá tenemos este órgano que, bueno, está esquematizando un segmento del tubo digestivo que se clasifica como intraperitoneal en este momento. ¿Por qué? Porque está rodeado por peritoneo y está relacionado a la pared abdominal posterior por un meso, ¿sí? Que lo vemos acá. Todo, tanto la pared abdominal posterior como el meso y como este órgano están cubiertos por el peritoneo. Luego ese órgano empieza a desplazarse, como nos indica esta flecha que está acá, y se acerca cada vez más a la pared abdominal posterior, hasta que termina fusionándose con la misma. ¿Qué es lo que se fusiona? El peritoneo, que rodea al órgano y al meso, se fusiona con el peritoneo que está cubriendo a la pared abdominal posterior, que es el peritoneo parietal posterior. Vemos que ese peritoneo parietal posterior cubre algunos elementos, como por ejemplo la arteria aorta o la vena cava inferior, que los vemos esquematizados acá. Bien, este proceso de coalescencia, o sea, por este proceso, los órganos quedan como retroperitoneales secundarios, y los órganos que experimentan esta fusión, digamos, y ahí se forman las fases de coalescencia. Ustedes tienen que saber bien cuáles son las fases de coalescencia, dónde están, etc. Pero ahora lo que nos importa es otra cosa. Entonces, vamos a mirar esta imagen donde vemos, ya dijimos, la vena cava inferior y algunos de sus afluentes. Las que más me importan ahora que miren son las venas lumbares, que son estas que están acá. Ven que vienen de ambos lados. Esto que vemos acá, la vena cava inferior, las venas lumbares, o por ejemplo los riñones que también están esquematizados, todo estaría cubierto por el peritoneo parietal posterior, que acá no está ilustrado, pero sepan que es así. Y por lo tanto, estos elementos, la vena cava inferior, las venas lumbares, los riñones, están apoyados sobre la pared abdominal posterior, cubiertos por el peritoneo parietal posterior. Por otro lado, como vimos hace unos minutos, sabemos que el colon, la sangre del colon, es drenada por las venas cólicas. Y esas venas cólicas están en lo que era, o sea, están rodeadas por lo que era el mesocolon, ¿sí? ¿Por qué? Lo que era, o sea, en un momento, partes del colon, ¿sí? Como es el colon ascendente y el colon descendente, tenían esta disposición. Pero luego, esas porciones, ascendente y descendente, sufrieron un proceso de coalescencia, por el cual tanto el órgano como su meso quedaron fusionados a la pared. Al ocurrir esto, ¿por qué? Porque se fusionó el peritoneo del meso y el peritoneo que rodeaba el órgano al peritoneo parietal posterior. Si recordamos que el meso, o
el peritoneo que rodeaba al órgano y que rodeaba al meso contenía venas, además de arterias, nervios y vasos linfáticos, lo que nos importa ahora son las venas, contenía venas que eran las venas cólicas. Entonces, si recordamos eso y recordamos que cubiertas por el peritoneo parietal posterior había venas sobre la pared abdominal posterior, que eran las venas lumbares, es fácil imaginar que al ocurrir esta fusión, si este acercamiento y luego la fusión de esas porciones de peritoneo, unos vasos, es decir, las venas cólicas, se acercan a los otros, es decir, las venas lumbares. Y por lo tanto, hay ramificaciones de cada una, y ramificaciones de las venas cólicas y ramificaciones de las venas lumbares que se pueden anastomosar entre sí. Y eso es lo que sucede. Y ahí se forma una de las anastomosis portocavas. En lo que respecta a las anastomosis portocavas, como ya les dije, tienen que saber bien cuáles son, dónde están y en general cuál es su propósito y qué son. No pueden dejar de nombrar 4, que son las parietoperitoneales, las esofágicas, las rectales y las umbilicales. Y en este caso, de las que les hablé recién, son parte de las parietoperitoneales. ¿Para qué nos va a servir esto? Tener estas anastomosis. Porque habíamos dicho que la sangre que venía por las venas mesentéricas no iba directo a la vena cava inferior. Iba por la vena porta, pasaba por el hígado y luego sí, por las venas suprahepáticas llegaba a la vena cava inferior. Pero tenía que hacer primero este camino por medio del sistema porta hepático. Bueno, entonces, si hubiera algún problema por el cual esa sangre no puede continuar su camino por el sistema porta, tiene este camino alternativo que se lo dan las anastomosis, por el cual, por medio de estas anastomosis, la sangre de las venas cólicas, que no puede continuar su camino por las venas mesentéricas, vena porta, etc., se desvía, se va por las anastomosis, por estas llega a las venas lumbares, por las venas lumbares llega a la vena cava inferior y va a poder finalmente seguir llegando al corazón. No va a pasar por este camino intermedio que tenía, pero bueno, va a llegar igualmente al corazón. Y para eso ese es el objetivo de las anastomosis portocavas. Estudien bien este tema porque es muy importante. Por último, vamos a ver una de las divisiones que se pueden hacer del colon para poder establecer las diferencias que hay entre cada porción. Si bien sabemos que al colon lo podemos dividir en ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, etc., hay otro criterio que es el anatomoquirúrgico, que lo divide en colon derecho, colon izquierdo, colon sigmoideo y recto. De esas porciones o de esos segmentos nos vamos a enfocar en lo que es el colon derecho y el colon izquierdo, estableciendo las diferencias entre cada uno. Primero hay que saber por dónde pasa el límite entre estas dos porciones, y entre el colon derecho y el colon izquierdo. Y vamos a ver que está constituido este límite por el borde izquierdo de la segunda porción del duodeno, como podemos observar en la imagen. Observamos un esquema de dónde estaría el duodeno, en negro, y finalmente por dónde pasaría el límite, en rojo, entre colon derecho y colon izquierdo. Así, el colon derecho se va a extender desde el ángulo ileocecal, que es donde finaliza el yeyuno-ilion, hasta el punto en que el colon transverso cruza el borde izquierdo de la segunda porción del duodeno. Y el colon izquierdo se va a extender desde ese punto hasta la cresta ilíaca, que es donde comienza el colon sigmoideo. Y ahora sí vamos a poder establecer ciertas diferencias que hay entre cada una de estas porciones. Por un lado, la primera diferencia tiene que ver con la constitución. La constitución del colon derecho y el colon izquierdo es diferente, ya que podemos observar que el colon derecho va a estar formado por lo que es el ciego, el colon ascendente, la flexura cólica derecha y una pequeña parte del colon transverso,
mientras que el colon izquierdo va a estar formado por el resto del colon transverso, la flexura cólica izquierda y el colon descendente. La segunda diferencia que podemos establecer es en cuanto al calibre. Sabemos que el calibre del colon en general va disminuyendo progresivamente. Por lo tanto, vamos a tener un calibre mayor en lo que es el colon derecho y menor en lo que es el colon izquierdo. Por otro lado, también podemos o se pueden diferenciar, como bien vieron, como bien les explicó Julián al principio del video, por sus relaciones. No son las mismas relaciones, o sea, el colon derecho no se relaciona exactamente con las mismas estructuras con las que se relaciona el colon izquierdo. Luego, como vieron con Brenda, también podemos establecer otra diferencia en cuanto a su irrigación, porque, como ya les explicó ella, el colon derecho va a estar irrigado principalmente por lo que es la arteria mesentérica superior y el colon izquierdo por la arteria mesentérica inferior. Entonces, si la irrigación es distinta, como sabemos que el drenaje venoso acompaña a la irrigación, vamos a decir que el drenaje venoso también es diferente, que igualmente eso ya lo vimos recién. Por lo tanto, el colon derecho va a estar drenado por la vena mesentérica superior y el colon izquierdo por la vena mesentérica inferior. Y si el drenaje venoso es diferente, también lo va a hacer el drenaje linfático, que lo va a acompañar. Y como sabrán ustedes, al saber esto ya pueden establecer otra diferencia, que es la inervación. Como ustedes sabrán, la inervación en esta región que es el abdomen se da por plexos que van rodeando a los vasos arteriales. Por lo tanto, si sabemos que la irrigación del colon derecho es diferente a la del izquierdo, entonces su inervación va a ser distinta. ¿Por qué? Porque la inervación va a estar dada por plexos que acompañen a estas arterias. Por lo tanto, vamos a decir que el colon derecho va a estar inervado principalmente por lo que es el plexo mesentérico superior y el colon izquierdo va a estar inervado principalmente por lo que es el plexo mesentérico inferior. Cada uno acompaña a la arteria correspondiente. Y por último, vamos a poder establecer una diferencia en cuanto a lo que es la función. ¿Por qué se diferencian? Porque el colon derecho, su función principal va a ser la de absorber agua y electrolitos, y en cambio lo que es el colon izquierdo va a tener la función principalmente de almacenar el bolo fecal hasta su expulsión. Bien, todos estos ítems, sepan que los tienen que estudiar bien detallados, o sea, no es que porque se estudian estas diferencias ya se sabe en todo colon. Así por decir, se diferencian en la inervación, listo. Tienen que estudiar cómo es la inervación de cada porción, así como Brenda explicó la irrigación, o Julián explicó las relaciones, o como yo expliqué el drenaje venoso. Tienen que saber cada característica del colon, o sea, estudiarla como las estudian de los demás órganos. Esto de las diferencias está bueno que lo sepan como un cierre, por eso lo pusimos al final de la clase, como una conclusión o para terminar de cerrar lo que ya estudiaron. Acá les dejamos la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias a todos por su atención.